Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar un poco sobre el amplificador lanzamiento Taramps 400 Trio. Este es un amplificador mono con 400 vatios, pero tiene 3 vías listas para hacer su Open Show o su caja trio. Vamos a ver algunas imágenes de él. Bien, como podemos ver en las imágenes, este es un amplificador mono que tiene acá su entrada a cable para los estéreos originales. Tiene también su entrada RCA para los estéreos comunes. Tiene aquí sus ajustes de intensidad de cada una de las salidas. Aquí tenemos la alimentación y también las salidas de audio, que son 3 salidas de audio. Son las salidas de low, mid y high. Son 3 vías hechas ya con cortes, con su crossover listo para todas estas vías. Aún todas las vías tienen limitador en 1% de distorsión. Así tiene la seguridad de que ninguno de los parlantes van a tener distorsión en su reproducción de audio. Vamos a los detalles del canal. Aquí tenemos algunos detalles de las vías de salida de este amplificador. Tenemos la vía low, que tiene 340 vatios de RMS a 2 ohmios con su corte de 35 hasta 1 kHz, hecha especialmente para woofers y bajos. Después tenemos la vía mid, que es hecha para drivers fenólicos. Así tiene su corte de 1 kHz hasta 7 kHz con 30 vatios a 4 ohmios. También tenemos la vía high, hecha especialmente para Twitter bala. Su respuesta arriba de las 7 kHz y también tiene 30 watts a 4 ohmios. ¿Ok? Este es el panel de entradas de audio y controls. Aquí tenemos la entrada de audio a cable con sistema ART Taramps, la entrada de audio RCA y los ajustes low, mid y high de la salida. Así podemos hacer un ajuste fino, exacto de cada una de las salidas, así equilibrando y dejando con más calidad nuestra caja trio. Este es el panel de entrada de alimentación y salidas de audio, donde tenemos las entradas de alimentación que puede utilizar en lo positivo y en lo negativo cables de 4 milímetros o 11 GAUG. Aquí podemos ver con más detalles los panel de entrada de alimentación y salidas de audio, donde tenemos la alimentación y las salidas, donde tenemos low, mid y high, lo bajo, lo driver, lo Twitter bala. ¿Ok? Uno de los usos más comunes para este amplificador es para una caja trio. Caja trio es una caja muy común acá en Brasil, que es una caja que tiene un bajo, un driver fenólico y un Twitter bala. También puede ser con más componentes, como con 2 bajos, 2 drivers, 2 Twitter, sin problemas. Es una caja muy común y que tiene una sonoridad muy buena, pero en Latinoamérica un uso muy interesante para este amplificador es para un complemento de su sistema Open Show. ¿De qué forma puede hacer ese sistema? Podemos hacer ese sistema para le suenar los medios bajos, los drivers y los Twitter bala. ¿De qué forma? En su estéreo, que tienen una salida que tiene crossover, por ejemplo, una salida frontal que tiene su control de salida high pass, que puede ser programada 80 Hz, 120 Hz, 60 Hz. Podemos programar una salida de esta, colocar en su RCA, entonces una salida frontal a este amplificador, activar lo crossover en high pass de lo estéreo en 80, 120 Hz y así usar él para en su salida low para su medio bajo, su salida mid para lo driver fenólico y su salida high para su Twitter bala. ¿Ok? Está ahí una sugerencia para Latinoamérica para este amplificador. ¿Ok? Bien amigos, ¿le gustaron de las informaciones? ¿Le gustaron del producto? Como vimos, es un amplificador pequeño pero que de gran potencia y con uso muy interesante para Latinoamérica. Cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Hasta la próxima.